¿Qué tal, estudiantes y padres de familia del segundo año de secundaria? Reciban pues el cordial saludo de nuestra institución educativa, Colegio Basili, esperando pues que todo por tus hogares vaya bien, ¿sí? Que es lo primordial, principalmente, ¿no? La salud. Tengan en cuenta que esto aún no ha terminado, ojo, por más que se están dando algunas libertades, se podría decir, debemos de continuar con todas las medidas de seguridad. Ya saben ustedes, mascarillas, protector facial, eh, lavado de mano constante, utilización de alcohol para desinfección. Y bueno, depende bastante mucho de nosotros, pues si realmente apreciamos a nuestra familia para cuidarnos. El día de hoy, segundo año, vamos a tocar un tema, sí, de todas maneras muy conocido por nosotros. Lo hemos trabajado ya en años anteriores y básicamente es uno de los sistemas pues que finalmente genera de que nuestra especie continúe vigente, ¿no? Obviamente que sí es importante las condiciones, ¿no? Pero finalmente es importante y fundamental también la reproducción, ¿no? Para eso pues es esta función vital en todo ser vivo, valga la redundancia. Si no hay reproducción, la especie no continúa y pues simplemente dejamos de lado, ¿no? Pasamos a la extinción, ¿sí? Bien, en todo caso, dentro de ese tipo de reproducciones, que son dos, tenemos la sexual, donde tiene que haber el aporte, la participación de dos individuos, ¿no? De género distinto, masculino o femenino. En este caso nos ha tocado hablar del género masculino, ¿ya? Sistema reproductor masculino, obviamente que del ser humano, ¿ya? De todas maneras hay una cierta diferencia con otros animales, pero hoy nos tocó hablar del ser humano. Ya te mencionaba, dice conjunto de órganos que se encargan de la conservación de la especie mediante la producción de gametos masculinos, específicamente los espermatozoides, ¿ya? Es que se trata de eso, principalmente. Se trata de producir células. ¿Cuáles son las células? Los espermatozoides. Ahora, ¿dónde se produce? Ese es el detalle. ¿Quién lo produce? Es el importante. Entonces, vamos a llamar que el órgano importante del sistema reproductor masculino es finalmente quien produce estas células llamadas espermatozoides. ¿Y quién lo hace? Simple y llanamente los testículos. Entonces los testículos son los órganos más importantes del sistema reproductor masculino. No puedes pensarse aún que el órgano principal era el pene, pero no. O sea, no tiene una función primordial como tienen los testículos, que es de producir estas células. Ahí es donde se va a realizar justamente, ¿ya? Bueno, además que los testículos no solamente sirven para producir espermatozoides, también tienen la función de producir hormonas, ¿no? Como la testosterona, que finalmente nos genera esas muestras, ¿no? De masculinidad, digámoslo así, ¿no? Al niño que deja de serlo y pasa a ser puber o adolescente, bueno, se van mostrando ciertas características justamente porque hay liberación de hormona testosterona que le va generando pues ese comportamiento, ¿ya? Bien, ahora estos testículos, que son dos órganos, ya vienen y están protegidos pues por una bolsa llamada escroto, ¿ya? Una vez producidos estos células, para que lleguen a su maduración van a tener que ser almacenados en unos espacios que se llaman epidídimo, que está sobre los testículos, ¿ya? Bien, estos espermatozoides durante su viaje, ¿no?
se van topando con una serie de órganos y a la vez también con una serie de glándulas, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el conducto eferente, ¿no? Que va a ser ese ascenso por donde va a subir, una vez que dejó el epidídimo, va a subir para que finalmente llegue pues a otros órganos como la próstata, por ejemplo, ya, o la vejiga. Bien, también tenemos el conducto deferente, ya que justamente va a ser el quien va a llegar de la próstata a la vejiga, ya. Y también tenemos el conducto eyaculador, por ejemplo, ¿no? Para poder enviar justamente a esta sustancia que se va a formar finalmente, ya. Entonces, profesor, entonces el pene no es importante. Bueno, simplemente es un medio de transporte. Va a ser un medio por el cual, o sea, finalmente ni eso, porque simplemente porque contiene la uretra y este órgano sí es el que por él viaja justamente uno, el semen, y dos, pues también la orina, ¿no? Ya por la uretra. La uretra pues va adherido justamente al pene. Ya por eso que se dice que en comparación con las mujeres la uretra del varón es mayor longitud, ¿sí? Bien, entonces tenemos eso, ¿ya? Aquí el semen, por ejemplo, cómo se va formando, cómo se va, una vez mezcla de espermatozoide y las secreciones de la vesícula seminal, la próstata, ¿no? Y la vesícula o la glándula de Cooper. Entonces se va formando, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente este semen, al unirse con el espermatozoide se va nutriendo de alguna manera, le va dando nutrientes, aparte que le va a dar cierta lubricidad, lo va a lubricar y eso pues va a ser favorable en todo caso cuando finalmente tenga pues que darse ese encuentro, ¿no? Los espermatozoides justamente son las células que se producen en los testículos, ¿no? Son las células reproductoras masculinas en este caso, ¿ya? Las que se van a encargar que finalmente una de ellas llegue, ¿no? Llegue a darse esa unión para tener un nuevo organismo o un nuevo ser o un nuevo tipo de vida. Bien, perfecto. Entonces tenemos aquí el órgano reproductor masculino, ¿no? Profesor, una persona puede quedar estéril, puede no tener hijos, efectivamente. ¿Y cuál es la zona afectada? ¿Qué zona tiene que cuidarse? Básicamente los testículos. Porque si eso no está en condiciones de producir espermatozoides, entonces no habrá pues descendencia, no habrá procreación, no habrá reproducción. Importante entonces tener cuidado, ¿no? Con este órgano llamado los testículos. Algún golpe o de repente estar expuesto a aparatos pues que generen pues estos aparatos radiactivos que generen pues estos eh, malestar en estos órganos y principalmente en las células que se producen. ¿Ya? Bien, estudiantes, entonces tienes aquí en la pizarrita tu tarea para que vayas avanzando. Dice página 114, 115, 116, 117 en el libro. Ya lo vas trabajando, lo vas desarrollando, cosa que llega a la asesoría, despejamos tus dudas, ¿sí? Y finalmente pues desarrollas el tema. ¿Ya? Esto sí en tu cuaderno, tu gráfico también, tú sabes muy bien lo que te reviso. Y bueno, pues finalmente nos vamos preparando para esa semana de aniversario que ya está muy cerca. Al menos te voy a ver por este medio. Tu participación que siempre es fundamental e importante. También estudiante de segundo año, cuídese mucho y nos estamos encontrando. Chao.